Bueno, momento de entrar en el tema, buscando los datos, buscando, digamos, todos los pasos que ha ido dando Donald Trump y el efecto que puede tener sobre otros países, y si de verdad detrás de la política que está desplegando Donald Trump existe un deseo explícito de imponer aranceles a diestro y siniestro, o si por el contrario, de lo que se trata es de, como siempre hace el mandatario norteamericano, el empresario Donald Trump cuando era empresario y ahora el presidente de los Estados Unidos, es negociar con las bazas que tiene a su disposición. Y él sabe que precisamente los aranceles es una de las principales bazas que tiene para perseguir otro tipo de objetivos. Por ejemplo, objetivos en inmigración, en sus amenazas de aranceles a Colombia, o objetivos, por ejemplo, de posicionamiento en contra de los intereses de Estados Unidos de España, como ya fue esa amenaza, ese conato de posible propuesta de aranceles a nuestro país por estar, digamos, enmarcado, incardinado en esos países que se oponen a aquellos países occidentales que traen la libertad y la democracia al mundo y se ponen al lado de los terroristas de Hamás o de los intereses de Nicolás Maduro, como es el caso de nuestro país. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos, oye, materia, importante. Te propongo lo siguiente. ¿Te parece que analicemos en un primer momento esto que tan mal ha entendido prácticamente todo el mundo? Es muy difícil encontrar análisis sobre lo que realmente ha supuesto, qué impacto real tuvo ese primer mandato de Trump sobre las distintas capas de la sociedad americana, y por qué resulta que cuando se presenta por segunda vez en esta ocasión, lo que hace es recibir un apoyo mayoritario de la sociedad americana. Sí, totalmente, porque claro, a pesar de lo que quiera vender la izquierda española, que sobre Estados Unidos sabe bastante poco, pues no hay millones de estúpidos en el país norteamericano que voten a Trump sin saber lo que tienen que votar y sin saber lo que les interesa. Naturalmente hay ciertas cuestiones que podrán ser más o menos criticables y que pueden ir más o menos en la línea de las ideas de la libertad, pero lo que es cierto es que el mandato de Trump, el primer mandato entre 2016 y 2020, resultó en buena medida positivo para la economía y para la vida de los estadounidenses. En primer lugar, porque el Producto Interior Bruto, que venía ya en una tendencia alcista anteriormente, continuó durante los 3 años siguientes esta tendencia, y en 2017 creció un 2,3%, en el 18 un 2,9% y en el 19 un 2,3%. ¿Qué ocurre en el 20? Que llega la pandemia del coronavirus y registra una caída del 3,4%, que si bien es cierto que es la peor caída de la economía estadounidense en 74 años, desde entonces, no es nada comparado con lo que sufrimos aquí, por ejemplo, que casi fue del 18%. Sí, rozamos el 20% de caída aquí en España. Pero no solamente hablamos de crecimiento en el mandato de Trump, sino que también tuvo un efecto muy importante sobre los impuestos que pagaban los norteamericanos. Sí, porque igual que ha planteado hacer ahora, Trump lo que llevó a cabo fue una estrategia de reducir los impuestos, y en concreto en su primer año llevó a cabo la mayor reforma fiscal de los últimos 30 años, desde la era Reagan, y de hecho pues aprobó un paquete de reducción de impuestos y de reforma fiscal por un valor de 1,5 billones de dólares, que por su partido fue bastante celebrado, y sin embargo los demócratas, entre ellas Nancy Pelosi, pues destacaron como un robo, porque claro, iba a dejar sin recursos al Estado, y pues era algo que había que lamentar desde su perspectiva. Bueno, claro, desde la perspectiva progresista, todo lo que es... Bueno, fíjate aquí en España, ¿no? Resulta que tenemos la Comunidad de Madrid, que es la que más impuestos ha bajado, la que ha eliminado todos los impuestos autonómicos en el ámbito de sus competencias, por cierto, no haciendo nada que no puedan hacer otras, y el gobierno central, de izquierdas, por supuesto, acusa al gobierno de la Comunidad de Madrid de querer hacer dumping fiscal, cuando lo que ha demostrado es que bajando los impuestos es capaz de recaudar más que nadie y de atraer más inversiones que nadie. Efectivamente, y esto, pues al fin y al cabo, redunda también en la renta per cápita medida por PIB por habitante, que en 2016 pues rondaba los 57.700 dólares por habitante. Luego en 2017 pues ascendió
pues a los 58.700, en 2019 sobrepasó, o sea, en 2018, perdón, sobrepasó los 60.000 y ya en 2019 en 61.300. Claro, luego llega la pandemia, hay que recordarlo, y descendió a 59.400 por el efecto estadístico de dividir el PIB entre el número de habitantes. Por supuesto, pero lo que hemos visto es que el PIB per cápita no hizo otra cosa que subir durante estos años, y con especial incidencia en las capas, digamos, menos pudientes, en las capas más populares de la población. Sí, sí, totalmente, porque esta tendencia también se vio reflejada en la economía real y financiera. Por un lado, en la economía real, por llamarlo de algún modo, el empleo vivió una época bastante fructífera, porque en su primer año de mandato, Trump logró el tercer trimestre, fue el tercer presidente de Estados Unidos que más empleo creó en un año. Por otra parte, en 2017... hay que tener en cuenta que se habían añadido poco más de 2 millones de puestos de trabajo al mercado laboral, y así quedaron atrás, mejor dicho, quedó por detrás, que solo le superaron los 4 millones creados por Jimmy Carter en su primer año de mandato y los 2,8 millones de Bill Clinton. Asimismo, entre enero y diciembre de 2017 se añadieron 2.555.000 empleos al mercado de trabajo, como hemos destacado, y sobre todo hay que tener en cuenta que durante todo el mandato el desempleo pues fue reduciéndose, porque a finales de 2016 ascendía a casi el 5% y un año después pues rondaba los 4,4% la tasa de paro. Resumiendo, que lo que hizo fue reducir de una manera importante el paro y popularizar el empleo. Se creó trabajo como hacía mucho tiempo que no se creaba trabajo en Estados Unidos. Permitió, con esa liberalización de los sectores, sobre todo la eliminación de parte de la burocracia y la reducción de impuestos que hemos comentado antes, permitió que las empresas fueran mucho más, digamos, pudieran tener un dinamismo un poquito más importante, y esto les permitió contratar más y ofrecer mejores salarios, que al final es de lo que se trata, ¿no? Justo, y registró la tasa de paro más baja de los últimos 17 años, lo cual favoreció también la reducción de la pobreza, que cayó por debajo o casi a la tasa del 10%, viniendo de tasas que se acercaban al 13% en 2016, que es cuando pues toma pues posesión del cargo Donald Trump por primera vez. Luego, por otra parte, también esta gestión de la economía se vio también su reflejo en los mercados financieros, porque en su primer año los mercados de valores pues se vieron muy favorecidos, y de hecho el mercado bursátil estadounidense protagonizó unas ganancias de casi el 20% en ese periodo. Del mismo modo, la renta variable emergente tuvo una rentabilidad del 38%, y la europea, que se vio favorecida naturalmente, un repunte del 27%. Luego, en todo el mandato, hay que tener en cuenta que Trump dejó un ascenso de la valoración bursátil del índice norteamericano del 70%, que fue lo que dejó atrás cuando pues salió de la presidencia. O sea que durante Trump 1.0, durante el primer mandato de Donald Trump, la bolsa norteamericana se revalorizó un 70%. Hizo casi un por dos. Y el S&P 500 también. Bueno, el S&P 500 es el índice de la bolsa norteamericana. Quiero decir, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, es lo que quería destacar, que ambos índices se vieron bastante pues favorecidos por la gestión de Donald Trump. Claro, estos datos son importantes, sobre todo para entender lo que ha sucedido después. Si ustedes preguntan a cualquier familiar, amigo, en una tertulia de café, oye, ¿qué os pareció el primer mandato de Donald Trump? Pues probablemente, me puedo equivocar, pero probablemente quizá la mayor parte de las respuestas a esta pregunta sean, bueno, un desastre, este hombre, Estados Unidos, pues claro, daba miedo, porque era un payaso, porque patatín, patatero. Lo que no nos han hurtado en muchas ocasiones del debate son los datos que estamos poniendo hoy encima de la mesa. Datos que hablan de cómo una parte muy importante del país consiguió alcanzar la prosperidad que antes no habían conseguido alcanzar. Se dieron cuenta de que se podían hacer las cosas de otra manera, en las que bueno, pues el desarrollo económico de cada una de las economías domésticas tenían alternativas mejores para poder prosperar, y lo hicieron.
Y lo hicieron colectivos como el de los hispanos, y lo hicieron colectivos como el de los negros en Estados Unidos, que habían estado marginados durante mucho tiempo y parecía que estaban condenados a no poder levantar nunca la cabeza. Bueno, pues estos colectivos, estas capas, estos estratos de la población muy numerosos han sido aquellos que han demostrado de nuevo su apoyo a Donald Trump para recuperar de nuevo esas dinámicas que les hacían prosperar y que dejaron de hacerlo de nuevo cuando llegó Biden al poder. Este tipo de mensajes, este tipo de análisis, que no es un análisis ideológico, es un análisis bajando los datos a la tierra y viendo el balance en números de renta per cápita por hogar, renta per cápita por distintos estratos sociales y el resultado, por ejemplo, en dinámicas tan importantes como las del empleo en Estados Unidos o el de la bolsa, porque además allí en Estados Unidos la mayor parte de la gente sí que ahorra e invierte en los mercados porque saben que su futuro va a depender de lo que ellos hagan, de sus finanzas personales y no de un Estado que se repartirá en pensiones lo que está produciendo ahora mismo la gente que trabaja, como sucede en España. Allí no, son conscientes de que todo depende de ellos mismos y por eso invierten mayoritariamente en los mercados financieros. ¿Y qué pasó durante la era Trump en los mercados financieros? Que funcionaron muy bien. Y estos datos son los que se esconden detrás de los motivos por los que Donald Trump arrasó, insisto, en las últimas elecciones. Pero, ¿qué te parece si después de analizar un poco algunos de los balances más importantes, de los datos más importantes de la era Trump, anunciamos o analizamos lo que está sucediendo ahora igual, Rubén, con datos encima de la mesa? ¿Cuáles son las medidas que ha puesto Trump? Y creo que tienes también, me has buscado cortes de cómo los políticos españoles están temblando ante estas medidas, ¿no? Sí, Trump, más allá de esas amenazas con implantar aranceles, que al fin y al cabo, como vamos a escuchar ahora, realmente es una estrategia política para negociar tanto con la Unión Europea como con China, Canadá, México, etcétera. Lo que ocurre es que, bueno, está planteando realmente un programa de reducción del gasto público, sobre todo del gasto más superfluo, y eso es lo que ha encargado, entre otros, a Elon Musk, que va a dirigir el DOGE, que es, al fin y al cabo, el Departamento de Eficiencia del Gasto Público, y al mismo tiempo pues también plantea importantes reducciones de impuestos. Todo ello pues suponemos que, viéndolo visto y lo que hemos comentado ya, pues resultará bastante beneficioso para los norteamericanos. En este sentido también hay una propuesta muy interesante, que es la prohibición de la emisión de monedas digitales por parte del Banco Central norteamericano, de la Reserva Federal, que, como hoy ha analizado Dani Lacalle en el programa de Federico Jiménez Los Santos, es una cuestión muy importante porque también va a impedir que la Unión Europea pues ponga en marcha su CBDC y, por tanto, pues evita, ¿no?, que los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, puedan controlar las finanzas personales de los ciudadanos europeos y con ello también pues coartar la libertad de todos nosotros. Vamos a escucharlo. Bueno, tenemos que entender que una moneda digital de un banco central no es lo mismo que el dinero electrónico, que es lo que nosotros utilizamos todos los días. Se utiliza con distintas formas de pago, con distintos bancos, etcétera, etcétera. La moneda digital de los bancos centrales sería que tú tendrías la cuenta en el Banco Central, ¿de acuerdo? Y el Banco Central directamente aumenta o reduce la cantidad de dinero dependiendo de sus necesidades. Es una moneda que además sería fungible y programable, que significa que te la pueden quitar. En realidad es un sistema de control social escondido. Y sobre lo que comentaba anteriormente acerca de los aranceles, Lacalle explicaba esto. Lo que hace Donald Trump es lo siguiente. Dice, vamos a ver, no puede ser que Estados Unidos sea el único país con todas las puertas abiertas y todas las ventanas abiertas, y mientras todos sus socios comerciales están cerrando las puertas y las ventanas. El caso de la Unión Europea, las trabas comerciales y los aranceles son los que veis cualquiera que salga a la calle. ¿Tú has visto alguna vez un coche importado norteamericano? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que dice? Te voy a poner aranceles. Como tú me los pones a mí. Como tú me los pones a mí. Claro. Es lo mismo que está haciendo Elon Musk, es equilibrar la balanza. Bueno, una lectura, la que hacía esta mañana Lacalle en el programa de Federico, bueno, que va muy en la línea de lo que
en realidad estamos viendo. Al final, decía Pedro Sánchez esta semana que los aranceles no hacen bien a nadie, hombre, salvo que utilices los aranceles para alcanzar unos objetivos distintos, agravar los productos de otros cuando tienen que llegar a tu país. Pero claro, la potencia comercial que supone Estados Unidos, el mercado que supone Estados Unidos para pues vecinos como Canadá, los vecinos del sur como Colombia, incluso Europa, es lo suficientemente potente como para que esa herramienta en manos de Donald Trump sirva de moneda de cambio para conseguir los objetivos que busca en cada una de estas, no sé si amenazas, vamos a decir, a estas acciones diplomáticas a las que nos está empezando a acostumbrar Donald Trump. Es decir, Donald Trump no es un proteccionista arancelario, que lo que quiere es gravar todo producto extranjero para que solamente se promocionen los propios. No, lo que quiere Donald Trump es que, efectivamente, allá donde la balanza no está inclinada, o sea, no está plana, sino que está inclinada en contra de los intereses de Estados Unidos, se empiece a poner de nuevo en su sitio. Sucede en el caso migratorio, creo que es el más evidente, además porque fue la mayor bajada de pantalones que hemos visto en un conflicto diplomático desde hacía mucho tiempo, fue anunciar los aranceles a Colombia y Petro dio la vuelta y recibió el famoso avión lleno de inmigrantes, que en este caso eran además delincuentes. Una moneda de cambio que en este caso lo que está haciendo Donald Trump es logrando objetivos más geoestratégicos que económicos. Totalmente. Y la izquierda europea se acaba de dar cuenta de que los aranceles son perjudiciales, porque, por ejemplo, ahora vamos a escucharlo, Sánchez hablaba en su intervención acerca de los aranceles que está poniendo Trump, de que iban a proteger desde la Unión Europea a los ganaderos y al campo y a los agricultores, cuando realmente, y esto lo ha denunciado el propio campo español, se permiten que entren aquí en Europa otros productos que no cumplen con lo que les exigen a ellos, y de esta forma crean ineficiencias y desventajas, en este caso comerciales, que perjudican precisamente a la industria española. Y pues Sánchez dice lo contrario, y parece ser que se acaba de dar cuenta de esto precisamente, que es algo que del mismo modo hemos visto con China. Cuando se anunció que por parte de la Unión Europea se iban a imponer aranceles a los coches eléctricos chinos, Sánchez, ya contamos hace tiempo aquí en el programa qué relaciones tiene con el país asiático, pues fue el que más furibundamente denunció esta imposición. Frente a ello, yo creo que la unión hace la fuerza, y ahora más que nunca Europa, la Unión Europea, debe mostrar esa unidad para responder a cualquier eventualidad. Defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a sus cooperativas, y sé además que tendremos a las organizaciones agrarias al lado. Pero siempre tendremos, e insisto mucho en ello, la mano tendida para evitar esas guerras comerciales y escaladas arancelarias que solo nos empobrecen a todos y a todas. Pero ojo, que la mayor amenaza que Sánchez ve es la tecnocasta, que amenaza a la democracia. Si nos ha mostrado algo es que las tecnologías no generan prosperidad por sí solas. De hecho, tienden a reforzar el status quo, a dar más poder a los poderosos y a hacer más ricos a los ricos. Y por tanto esta amenaza es especialmente grave en un contexto como el actual, esta semana que comenzamos, en el que estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Es tremendo porque todo el speech argumental del señor presidente del gobierno lo que persigue es precisamente controlar las redes sociales y ponerle coto a la tecnología para que sirva a sus propios intereses y no a los intereses de sus usuarios. No, es que precisamente, posiblemente lo que ocurre es que Sánchez no le molesta tanto que Trump ponga aranceles, sino que no pueda ponerlos él y no tener el poder de negociación que tiene Trump dada la importancia de Estados Unidos y el peso que tiene en la economía mundial, que España, pues, gracias a un gobierno tan pues perjudicial para la economía, pues nos han dejado hecho un guiñapo, ¿no? Y no contamos prácticamente nada, ni en lo económico ni en lo político. Y claro, pues esto debe ser que le molesta mucho a Sánchez, que ahora es el que está encabezando esta respuesta por parte de la izquierda europea contra Donald Trump. Y sin embargo,
pues lo que vemos de nuevo es que Trump pues no está muy preocupado realmente con lo que puedan decirle, porque sabe que lo que le interesa a la Unión Europea es seguirle el juego, porque al fin y al cabo en gran parte dependemos de ellos. No solo en cuestión de importaciones y exportaciones, sino también, por ejemplo, en el ámbito energético. Ya lo hemos contado también en otras ocasiones, cómo debido a la invasión rusa de Ucrania, pues la dependencia de Europa en cuestión de gas natural o de consumo de petróleo también ha aumentado por parte, o mejor dicho, con respecto a países como Argelia, incluido también Rusia, y sobre todo también a Estados Unidos. Y esto es algo que Trump cuenta con ello y sabe negociar. Pero no solo de aranceles vive el segundo mandato de Trump, es quizá el principal titular. Esta semana, Rubén, lo hemos visto prácticamente a diario en la prensa especializada, hablan de esos aranceles del señor Trump y del miedo que el mercado tiene a ellos, pero no ha sido la única medida que ha puesto en marcha, sino que está desplegando una serie de medidas muy importantes en reducción de gasto, pero también en sacar a Estados Unidos de determinados foros mundiales que se riegan con el dinero de todos, por supuesto, y que tampoco persiguen los objetivos que dicen perseguir. Así es. Como ya hemos comentado, pues el día 27 de enero, aunque luego se está revisando porque hay una orden de un juez, Trump lo que hizo fue congelar el gasto en subvenciones y obligar a auditarlo, revisarlo y recortarlo. Y de este modo, el presidente de Estados Unidos ponía en la diana 3 billones de dólares de gasto que o bien iban a ser eliminados o bien revisados si eran necesarios o no. Porque, como hemos comentado también, lo que ha encargado a Elon Musk, entre otros, es precisamente eliminar este gasto que no sería necesario. ¿Para qué? Pues para hacer más eficiente tanto el uso de los recursos como el propio funcionamiento de la administración pública. Porque lo que Trump ha visto es que pues hay un funcionamiento bastante deficiente en todos los sentidos, y lo que habría que hacer, y si no se quiere perjudicar a la economía y atrofiar aún más al sistema económico occidental, es pues reducir todo este peso del Estado, que al fin y al cabo lo que hace es ahogar al sector productivo, que es de donde sale la riqueza y la generación de prosperidad. ¿Y qué otras medidas está tomando Trump y sobre todo cómo se está recibiendo en Occidente, Rubén? Bueno, lo que sabemos es que en Estados Unidos al menos la aprobación y la popularidad de Trump es creciente. Lo mismo que ocurrió con Milley en su momento, pues está ocurriendo con Trump, cuyo nivel de popularidad, según Reuters, en una encuesta reciente, supera el 40%. Claro, lo que vemos es que al fin y al cabo, aunque la izquierda quiera pintar lo contrario, siempre diciendo que el Estado es necesario para regular la vida de los ciudadanos, que los ciudadanos, ¿qué haríamos sin el estado de bienestar? Que al fin y al cabo nos da pues una subvención cuando no tenemos empleo, o nos dan sanidad gratis, eso dicen, pública y gratuita. ¿Qué haríamos sin el Estado, no? Pues lo que demuestran políticos como Milley o como Donald Trump es que con un discurso antiestatal, además en una situación como la actual, en la que la tendencia internacional está siendo pues la contraria, es decir, al retroceso de los discursos populistas de izquierdas y a la recuperación de ciertas ideas neoconservadoras o liberales clásicas en muchos aspectos, pues que precisamente se puede ganar unas elecciones con este discurso y aumentar en popularidad, porque como decía al principio, la victoria de Trump, pues aunque Pedro Sánchez no se lo crea, quiere decir que millones y millones de estadounidenses y también gente de otros países apoyan estas medidas y apoyan estas propuestas que no van en la línea que él defiende, pero que al fin y al cabo sí son necesarias para la vida y el bienestar de todos los ciudadanos, porque si no, precisamente, pues no se habrían dado cuenta de esto y no habrían votado al que ya es, de nuevo, presidente de Estados Unidos. Bueno, pues Rubén, vamos a seguir analizando no solo las medidas, no solo la hoja de ruta arancelaria, si la queremos llamar de esta manera, de Donald Trump, más allá de esas medidas que tanto nos gustan aquí, que comparte otro de los líderes internacionales que está cambiando las cosas en el mundo, que es Javier Milei, y que es salir de la OMS, salir de los protocolos de París, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría
analizar todo esto desde la óptica de cómo nos puede afectar a España este tipo de políticas. Y resulta que en Free Market hicieron un informe, un estudio al completo, donde se ponía, digamos, negro sobre blanco, cuál es la posición que ocupa España, cuál es la posición que ocupa Estados Unidos y cómo puede ser esa relación con Sánchez en la Moncloa y con Trump en la Casa Blanca. Y este informe, como digo, lo evacuaba Free Market y podemos hablar con su presidente ahora mismo, Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenos días, aquí con vosotros, encantado como siempre. Un placer tenerte. Estamos analizando hoy ese miedo que ha provocado en los mercados y prácticamente en las sedes de gobierno de medio mundo las políticas arancelarias de Trump. Tanto es así, le comentaba yo ahora a Rubén, Lorenzo, que la prensa especializada durante toda la semana no hablaba de otra cosa. Era lo que iba a mover los mercados este año, las guerras arancelarias que iba a librar Donald Trump a diestro y siniestro. Sin embargo, estamos viendo que es más bien una estrategia que busca objetivos geopolíticos, pero que sigue poniendo muy nerviosa a la izquierda en todo el mundo, también aquí en España, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que medir dos variables que son diferentes, pero diferentes y complementarias sin que sepamos con claridad cuál puede ser su potencial evolución. Por un lado, es decir, Trump ha utilizado o dicen que utiliza la política proteccionista, la política arancelaria, como un elemento de presión para conseguir determinados objetivos políticos y geopolíticos. Bien, por otro lado está el saber si eso es de verdad, digámoslo de alguna manera, un mecanismo de presión u obedece también a una concepción proteccionista de la política comercial. Y las dos son complementarias. Es decir, Trump no ha sido nunca un ferviente partidario del libre comercio y es obvio que está utilizando o puede utilizar a priori como un arma de presión, como hemos visto con Canadá y México. Bien, dicho eso, el juego, digamos, de la amenaza puede ser eficaz a corto plazo para conseguir objetivos políticos, ¿no? Te subo los aranceles si no me proteges la frontera, te subo los aranceles si no frenas las exportaciones, la entrada en mi mercado de fentanilo, etc., etc. Pero claro, eso también genera una enorme incertidumbre en los aliados, en los países que han sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial aliados de Estados Unidos y que era el promotor de un orden internacional basado en el libre comercio. Entonces, esas ventajas a corto que pueden conseguir objetivos políticos pueden tener un problema a medio largo plazo, que es erosionar la confianza de los socios de América en la política comercial americana. Bien, y en segundo lugar, si nos creemos en efecto que las medidas proteccionistas son el meollo o parte sustancial, aunque no sea tan agresiva como a priori pudiera parecer, de la política comercial norteamericana, tenemos que tener también en cuenta que el proteccionismo es malo para el que lo impone y para los que lo sufren. Se traduce inexorablemente, y la evidencia empírica es irrebatible, en una reducción del crecimiento económico tanto del país que impone aranceles como, les decía antes, los que lo sufren. En ese escenario hay que tener además mucho cuidado, porque una vez que se ponen en marcha movimientos proteccionistas, la dinámica o la espiral puede ser imparable, porque se genera o se puede generar un riesgo de guerra comercial. Y la experiencia que hemos tenido de eso a lo largo de la historia, y en concreto en los años 20 y 30 del siglo pasado, fueron nefastas. Luego habrá que esperar y ver. Yo entiendo que Trump puede utilizarlo como un mecanismo de presión para conseguir objetivos políticos, pero eso tiene las contraindicaciones que he apuntado. Y por otro lado, si en definitiva también él tiene una creencia en que las políticas proteccionistas funcionan, creo que es un enorme error con consecuencias a medio y largo plazo muy dañinas. Lorenzo, por un lado está esa política arancelaria y por otro está los anuncios más recientes que hemos visto en la administración Trump respecto a los recortes de gasto superfluo que ha anunciado, es verdad que con mucho artificio, y por otro lado
sacar a Estados Unidos de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, que hay que recordarlo, al final lo que hace es consumir recursos públicos de todos los socios, que al final los socios lo que son es del bolsillo de los contribuyentes de esos países, entre otros España, o sacarle del acuerdo de la OCDE de 138 estados para aplicar un tipo de impuesto mínimo de sociedades del 15%, digo mínimo, como mínimo el 15% a las multinacionales extranjeras que operan en esos países. Esto, digamos, repite el patrón del primer año de la primera legislatura de Trump, o estamos ante un 2.0 en el que tiene, digamos, más de batalla ideológica de lo que tuvo en la primera. Yo estoy así como no me gusta nada la política proteccionista, tanto como amenaza como praxis de potencial de la administración Trump, estoy absolutamente de acuerdo, por ejemplo, en su retirada de la Organización Mundial de la Salud. Y no sería solo eso, es decir, la ONU se ha convertido, es un instrumento inútil, absolutamente costoso y convertido en un foro dominado clarísimamente por la izquierda y en concreto en estos momentos por China, que atenta no contra los intereses de Estados Unidos, sino contra los que defendemos, entre comillas, los valores sobre los que se sustenta la democracia liberal y el capitalismo. Con lo cual yo la ONU la cerraba, la OMS también. Es decir, me parece absolutamente un disparate. Y en ese sentido me parece perfecta la política de Trump, igual que la retirada del Acuerdo de París, que es la encarnación de la ecolatría verde, que lo único que hace fundamentalmente es empobrecer a la gente y poner al servicio de la izquierda un proceso de ingeniería social, perfecto. Y en ese sentido hay parte importante de batalla ideológica, sin duda, porque esta serie de organismos internacionales y esos acuerdos han asumido en lo esencial el discurso de una izquierda identitaria y radical que atenta contra los cimientos básicos de eso que hemos denominado durante mucho tiempo Occidente. Por supuesto. Y por último, y ya centrándonos algo más en el informe que publicasteis, Lorenzo, ¿cómo estamos en España de preparados ante todo lo que va a significar este segundo mandato de Trump? Hombre, yo creo que Trump debe estar temblando y los republicanos en la Casa Blanca ante los anuncios gloriosos de ese ministro de Exteriores que tiene cada vez más un aspecto de mayordomo y del presidente del gobierno diciendo que vamos a hacer frente a las potenciales amenazas de Estados Unidos. Esta falta de sentido de la realidad y de responsabilidad nos va a pasar una enorme factura. Por un lado, Trump en su política internacional no va a ser una política internacional basada, como hemos visto claramente, en el multilateralismo, sino en las relaciones bilaterales con los países. Y ahí va a distinguir claramente entre los países amigos, a priori, de los Estados Unidos y de los países que no son amigos de Estados Unidos. Entonces, España, obviamente, es en Europa el país más significativo de lo que contrasta y se enfrenta a lo que es la política y la visión de la nueva administración norteamericana. Hemos atravesado 3 líneas rojas que son estratégicas para América. Uno, el haber apoyado de facto, que no es otra cosa, las reivindicaciones de Hamás y Hezbollah en el conflicto con Israel. En segundo lugar, nos hemos convertido en lobistas de China, tras el viaje de nuestro César Imperator al Imperio Celeste, se convirtió en el lobista pidiendo el levantamiento de los aranceles a China, que es el principal enemigo de Estados Unidos y el principal elemento de desestabilización de lo que es el mundo occidental. Y en tercer lugar, ya para culminar la operación gloriosa, somos aliados, protectores de los principales países populistas de izquierdas y unas dictaduras y otras no en América Latina, que son los enemigos de Estados Unidos en su patio trasero. Con lo cual vamos a tener muchos problemas y eso va a tener consecuencias económicas. Obviamente, si la Unión Europea piensa que va a establecer un acuerdo comercial global con Estados Unidos en el supuesto de que haya aranceles o no, o lo que sea,
Ese juego no lo van a contemplar los americanos. Es inimaginable que España reciba, por ejemplo, el mismo tratamiento de América que Italia. Entonces, si hay que poner aranceles, la administración americana, como se hizo ya en el pasado, puede poner, independientemente de lo que acuerde con la Unión Europea, aranceles diferenciales más altos o más bajos a los países miembros de la Unión Europea, a sus exportaciones a América. Y nosotros ahí somos un candidato claro a tenerlos de los más altos. En segundo lugar, se subestima un elemento básico, que Estados Unidos es el sexto destino de las exportaciones españolas en el mundo. Es un mercado para nosotros fundamental. Si nos pusieran unos aranceles a modo de ejercicio o de juego, un arancel general del 20% a las exportaciones españolas respecto a los que sufren ya ahora, tendríamos un coste en términos de PIB de entre 0,4 y 0,5 puntos anuales. Con lo cual, no es despreciable, sino es un dato bastante preocupante. Pero no solo eso, es impensable que con este gobierno las empresas españolas tengan capacidad de expandir sus operaciones en Estados Unidos y sobre todo en sectores que son sensibles, energía, infraestructuras y demás. Con lo cual, como decía Foxá, cuando a España le pusieron el aislamiento internacional la ONU en el 46, menudas patadas le van a dar a Franco en nuestro trasero, podríamos decir claramente aquí, menudas patadas le van a dar a Sánchez en nuestro trasero. Bueno, pues aquí las vamos a contar y desde luego serán lamentables. Lorenzo Bernaldo de Quirós, te agradezco muchísimo el análisis que nos has brindado aquí en Con Ánimo de Lucro, como siempre. A vosotros, un placer como siempre. Un fuerte abrazo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que en el corto plazo hay que intervenir el precio de la vivienda. Bueno, yo creo que ha dado mucho de sí el programa de hoy, el tema del día. Hemos estado analizando muy de cerca toda la política arancelaria de Trump que está esta semana en todos los titulares, también esa otra política y explicando el resultado de del primer mandato de Trump, que es también muy importante para entender lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos desde la Casa Blanca en estos momentos. Pero esto también afecta a los mercados y por eso, como siempre, tenemos que abrir página de mercados.